sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenido una vez más a su programa Cubriendo con Bendición. Antes que nada queremos ofrecerle una disculpa porque el día viernes habíamos informado que el pastor Eduardo, la pastora Elizabeth iban a estar aquí presentes, pero lamentablemente no se pudo, ellos tuvieron que salir fuera, pero nos quedamos a cargo una vez más y sabemos que el Señor va a seguir actuando con poder. Para Ricardo, para mí, cada vez que nos quedamos aquí es un gusto, un honor poder servirle, poder estar a su disposición. Y yo le invito, mi hermano, que el día de hoy se prepare porque el Señor tiene cosas extraordinarias para su vida. Un saludo a todos nuestros amigos en Chile, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en México sobre todo. Dios les bendiga abundantemente y le invito de todo corazón a que esté con una expectativa de lo que el Señor tiene para este día. Yo sé que hemos entrado a tiempos poderosos donde la gloria de Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural y nuestro único anhelo y deseo es que usted pueda ser bendecido, que usted pueda recibir lo que está buscando, la presencia del Señor y sobre todo que la perfecta voluntad del Padre se pueda cumplir sobre su vida. Yo le invito a que esté muy atento a este programa, no se desconecte, permanezca al pie del cañón porque quizás el Señor tiene una palabra poderosa para usted el día de hoy, para su familia. Pase la voz, si hay alguien más en casa, invítelo a que esté conectado. Y bueno, bienvenido una vez más y el día de hoy me acompaña Ricardo también. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, el día de hoy muy contento, gracias a Dios. Y dispuestos en la obra del Señor, sabemos que el trabajo y la obra es para Dios y Él no hace excepción, porque los pastores tal vez no estén presentes. El Señor está presente en este lugar. Amén. Y sabemos que no se va a detener. Sabemos que el día de hoy es un día para mucha bendición para nuestros hermanos y quiero mandarles un abrazo, un saludo a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos y decirles de una vez que se dispongan en este día porque Dios tiene grandes cosas para sus vidas en este día. Así es, mi hermano, ahí está el saludo de Ricardo y yo estoy completamente de acuerdo contigo, Ricardo. Yo sé que el Señor está en este lugar y Amén. No solamente en este lugar porque Él es omnipresente. Amén. Él puede estar aquí al mismo tiempo y en este lugar y al mismo tiempo puede estar en su casa, mi hermano, en su trabajo. Yo no sé desde qué lugar esté conectado, pero ahí también está la presencia de Dios. Amén. Y yo sé que el día de hoy van a ocurrir milagros poderosos, Ricardo. Amén. Estoy completamente convencida de que a partir de este momento vamos a empezar a recibir aún más testimonios de cómo el Señor ha estado bendiciendo su vida de una manera extraordinaria. El día de ayer, Alex Camacho de los Mochis, un gran amigo, le enviamos un saludo, un gran abrazo, me compartía algo que realmente fue muy, muy tremendo. Y él compartía sobre una persona, una hermana, que dice que ella se conecta todos los días al programa y ella tiene una tienda de modas. Y pues dice que mientras la gente está entrando ahí a buscar o a comprar, dice que el programa, o sea, ella tiene la computadora y el programa se está escuchando en la tienda. Y dice que se acercó una persona al mostrador y cuando iba a pagar, dice que la persona se detiene. Y dice, el nombre que acaban de dar es mi sobrino. Dice, la persona que acaban de hablar es mi sobrino. Dice, yo, ¿cómo le hago para dar la palabra? ¿Cómo es esto? ¿Qué está pasando? Entonces digo yo, qué tremendo que el Señor tiene todo el tiempo exacto. Amén. El tiempo de Dios es perfecto. Digo yo, ay, qué casualidad, que justamente cuando estaban dando ese nombre, la mujer se acerca al mostrador donde tiene la computadora y escucha la palabra. Y ahora esas personas son más que se están agregando a esta visión que el Señor tiene, porque es una visión que el Señor ha mostrado, que el Señor ha revelado. ¿Para qué? Para que así las almas puedan ser bendecidas y puedan ser conquistadas. Ahora, lo que yo siempre he dicho, lo más tremendo, el Señor está hablando de personas que son inconversas, que yo sé que cuando reciban la palabra, sus corazones van a ser tocados y van a ser quebrantados y va a venir una transformación sobre su vida. Ese es el anhelo que yo tengo, que el plan de Dios se pueda cumplir sobre su iglesia, que el propósito por el cual usted, mi hermano, mi hermana, vino a esta tierra es para que la perfecta voluntad del Señor se cumpla, porque yo tengo bien claro, Ricardo, uno no vino a esta tierra nada más porque sí. Amén. Muchas veces creemos, es que venimos a esta tierra, nacimos, crecemos, nos casamos, nos reproducimos y morimos. Eso no es todo.
No solamente a ello venimos a la tierra, venimos con una misión en la cual nosotros tenemos que estar intercediendo para que se nos muestre cuál es. Si queremos vivir en la perfecta voluntad del Padre, entonces nosotros tenemos que orar por que el Señor nos la revele. ¿Cuál es la misión que nosotros hemos venido a este lugar? Amén. Y yo puedo ver ahorita en el mundo el caos tan terrible que hay. Cada día salen noticias de muertes. Cada día salen noticias de desastres. Y yo digo, la iglesia, ¿qué estamos haciendo? La iglesia, ¿en qué estamos trabajando? Yo quiero que leas, Ricardo, Isaías capítulo 61, versículo 1, por favor. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Dice el versículo 2, dice, sigue diciendo en el versículo 1, dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. A eso nos ha enviado el Señor, para eso nos ha ungido. Yo muchas veces, las primeras veces que el Señor empezó a manifestar de su unción, de su presencia, las personas decían, ¿para qué eso? ¿O para qué tanto? Y yo recuerdo que el Señor me dijo, yo necesito que cada uno de mis hijos se impregne de esa unción para poder ir y llevarla a los demás. Más que todo, creo yo, una opinión muy personal, el Señor nos ha llamado para venir a servir. El Señor nos envió a esta tierra para ponernos al servicio de los demás, porque dice, mi espíritu te ha ungido, el Espíritu de Jehová te ha ungido, ¿para qué? Para que vayas y hagas bien a los demás. Si tú puedes ver en ese versículo, en ningún momento viene hablando que tú vas a sacar un provecho para ti. Amén. Todo habla en cuestión de ponernos a la disposición y al servicio de los demás. Y ahorita en este tiempo la iglesia está tan afanada en sus cosas diarias, en su vida diaria, que nos estamos olvidando de aquellos que el Señor ha puesto para que los preparemos, para que los perfeccionemos, para que los discipulemos. Yo creo que se ha llegado el tiempo en el cual la iglesia tiene que tomar conciencia y olvidarnos por un momento de nuestro yo. Olvidarnos por un momento de nuestras necesidades, de qué es lo que anhelamos, de lo que es lo que deseamos. Yo me he quedado muy claro, Ricardo, en cuanto a ello, de que en el momento en que uno conoció del Señor, tu vida cambió completamente. Yo puedo decirlo personalmente, mi vida cambió completamente. Y hasta el momento, yo sé que el Señor conoce de que yo tengo necesidad. Yo sé de que el Señor conoce cuáles son mis sueños, porque yo también tengo sueños, yo también tengo anhelos, pero yo no me voy a enfocar principalmente en ello. Yo me tengo que enfocar principalmente en lo que son las cosas de Dios. Tengo que poner mi enfoque, lo primordial en mi vida tiene que ser el Señor. Amén. Y lo que Él tiene para mí. Y ahorita yo puedo ver en ocasiones, porque no hablo en general, puedo ver en ocasiones de que en la iglesia las personas viven tan afanadas con sus problemas, con sus circunstancias, con sus sueños, y muchas veces nos olvidamos de cuáles son los sueños de Dios para nosotros. Y me decía el Señor, ahorita en este tiempo en la iglesia, un espíritu de egoísmo está operando poderosamente. Y yo decía, bueno, ¿cuál es el egoísmo? ¿Cuáles son las características de ese egoísmo? Me decía el Señor que el egoísmo hace referencia a un amor excesivo e inmoderado que una persona siente sobre sí misma y que le hace atender desmedidamente su propio interés. Solamente mueve sus acciones a su conveniencia. ¿Tú te das cuenta de realmente esto? O sea, lo que viene a decir. Es una persona que solamente busca su bien. Es una persona que solamente busca lo suyo. Es una persona que solamente busca que le sirvan a ella. Y eso es lo que estamos viendo en este tiempo. En el pueblo de Dios, y como le digo, yo no estoy diciendo todos, en ocasiones la mayoría hace que simplemente vivamos enfocados a nosotros mismos. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me gusta, cuando afuera hay un pueblo que se está perdiendo. Y no necesitamos mirar afuera, dentro de la misma iglesia está pasando ello. Amén. Dentro de la misma iglesia, los hermanos cada vez se están perdiendo más. Dentro de la misma iglesia, las familias están destruidas. Dentro de la misma iglesia, las personas están perdidas. Dentro de la misma iglesia, las aflicciones están ocurriendo. Y las autoridades y las cabezas, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo para remediar todo ello? Hubo algo que el apóstol Zuno compartió
Y que realmente eso revolucionó mi espíritu. Y dijo, un pastor debe oler a ovejas. Amén. Y ahorita en este tiempo los pastores no conocen a su congregación. Conocen quizás los nombres, pero no saben en realidad cuáles son sus metas, cuáles son sus problemas, cuáles son la situación por la cual está pasando. ¿Por qué? Porque hay un egoísmo que nos hace ver simplemente a lo que nosotros anhelamos, a lo que nosotros deseamos. Y nos olvidamos de que alrededor de nosotros hay quienes necesitan. ¿Tú qué puedes decir en cuanto a ello, Ricardo? Pues es un tema Ya lo muy, sé. muy fuerte, muy algo muy apretado, lo puedo decir. En un tiempo, estando en una enseñanza con el Señor, yo recuerdo que el Señor me mostraba en cuestión también del egoísmo y hablaba sobre el egoísmo. Y algo que a mí me impactó mucho en mi corazón fue algo que el Señor me decía: el egoísmo es la falta de amor en una persona hacia los demás, porque se está centrando completamente en sí mismo, en qué quiere para sí mismo, y mueve todas las piezas alrededor de él para que a veces parezca como que está sirviendo a los demás. Por ejemplo, lo vemos en el caso de Judas, porque dice que una mujer vino y puso un perfume muy caro a los pies de Jesús. Y Judas decía, ¿sabes qué? ¿Por qué no se vendió este perfume para darlo a los pobres? Él lo estaba enmascarando, tratando de hacer como que yo quiero servir a los demás, yo quiero estar sirviéndole al Señor, por así decirlo. Pero en sí, el plan de él era para su propio beneficio, buscar su propio bien. Y hay mucha gente que hoy en día en realidad pierde el amor hacia los demás, hacia su prójimo, y empieza a centrarse en sí mismo. Y empieza a declarar, yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy aquí porque sirvo a tal persona, sirvo a tal apóstol, y empiezas a declarar lo que tú estás haciendo, pero en realidad en tu corazón tienes otras intenciones. Y eso yo creo que es algo muy, muy delicado que la iglesia tiene que tomar en cuenta en cuestión del egoísmo. Tenemos que empezar a manifestar el amor y la misericordia de Dios y ser libres de ese espíritu de egoísmo en realidad. Y es algo bien tremendo porque me decía el Señor, este espíritu está operando de una manera que la iglesia no lo imagina. Y se mete de una manera tan sigilosa. Este espíritu hizo pecar a David. Porque dice la palabra que cuando David se quedó en el palacio y todos los hombres se fueron a pelear, vio a una mujer que se estaba bañando. Y entró en él un espíritu de egoísmo. ¿Por qué? Porque la codició. Y después todo este espíritu de egoísmo, ¿qué fue lo que lo hizo hacer? Llevar a la muerte a aquel que había estado fiel delante de él. Porque si vemos cuando Urías Eteo llegó, él de una manera u otra quería que él fuera con su mujer, pero él permanecía fiel a la puerta del rey. Amén. Él estaba fiel a la puerta del rey. Y ese egoísmo lo llevó a matar a aquel que tenía cuidado de él. Y eso es algo realmente extraordinario. Ahora, en 1 Corintios se habla en cuestión del amor. ¿Tú puedes leerlo? ¿Lo tienes? 1 Corintios capítulo 13. Sí. Desde el versículo 1. Donde viene hablando que el amor no busca lo suyo propio. Dice desde el versículo 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Qué tremendo. De nada sirve que usted y yo podamos profetizar. De nada sirve que tú y yo profeticemos si no tenemos amor. ¿Por qué? Porque simplemente resuena. Pero, ¿cuáles son una de las características en las cuales uno puede saber que el Señor opera en nosotros cuando el espíritu de amor está? Yo me acuerdo que tú habías dado hace tiempo una enseñanza en cuanto a ello. ¿Sí te recuerdas? Sí, sí. ¿Qué era lo que el Señor te había hablado en cuanto a ello? Pues es que es en realidad, yo lo veo algo muy sencillo, porque si en realidad vemos, por ejemplo, este versículo, dice, de nada nos sirve el que nos estemos sacrificando, estemos dejando muchas cosas, si en realidad, o sea, tú en realidad estás poniendo tu vida al servicio del Señor, por así decirlo, pero si no tienes en realidad un espíritu de amor, ¿por quién lo estás haciendo? Porque si en realidad no tienes un amor por los demás, y no puedes amar a tu prójimo, al cual tú puedes ver
no puedes decir que estás amando a Dios, no puedes decir que en realidad estás sirviendo a Dios, y en realidad a veces nos engañamos a nosotros mismos porque lo estamos haciendo para limpiar nuestra conciencia, lo estamos haciendo para sentirnos bien, para que la demás gente nos vea y nos empiece a halagar y wow, eres un siervo de Dios muy grande. Pero si en realidad no tenemos el espíritu de amor del Señor y no practicamos el amor hacia los demás, en realidad ahí lo que está siendo enmascarado es un espíritu de egoísmo, tratando de mostrar algo que en realidad no somos. Y es algo bien tremendo, Ricardo, porque nosotros hemos ido a muchos lugares para la gloria de Dios, y yo no quiero que suene nada exaltativo ni nada, pero hemos visto mucha necesidad en el pueblo de Dios. Amén. Y no solamente necesidad en lo físico, sino necesidad espiritual. Amén. Hay personas que muestran un hambre y una sed por conocer más del Señor, y ellos han llegado a decir, es que ¿sabes qué? ¿Me cambio de iglesia o no me cambio? Porque siento que aquí yo ya no estoy siendo lleno. Te sientes estancada. Te sientes destacado. Entonces, es algo muy tremendo en el cual los líderes se tienen que reaccionar. Poner su vida al servicio de la casa del Señor. Y no solamente la casa del Señor, sino sobre todo aquel que lo necesite. ¿Sabes qué? O estás con Dios al 100%, Amén. o no estás. Yo puedo ver que hay dos tipos de egoísmo. El moderado y el agudo. El moderado es aquel en cuestión de que dice, bueno, voy a poner un ejemplo. Un padre, y le dice a su hijo, ¿sabes qué? Quiero que estudies esto. Y vas a estudiar esto, y vas a hacer esto, y vas a hacer aquello. Y ahí está el niño, estudia y estudia y estudia. ¿Te has pensado, ni siquiera, padres, se han puesto a considerar, ¿realmente eso es lo que su hijo quiere? Amén. ¿Realmente eso es lo que su hijo anhela estudiar? ¿Por qué razón lo está haciendo? ¿Porque el niño así lo quiere? ¿O el niño desea ser, por ejemplo, hay quienes dicen, es que tú vas a ser un abogado y vas a ser un abogado? O tú vas a ser un maestro y vas a ser un maestro. Y ya le preguntó a su hijo qué es lo que anhela. ¿Usted quiere que su hijo estudie eso porque él lo quiere o porque los demás digan que eres buen padre? Amén. Ahora, el egoísmo agudo ya son aquellos que en sí no se preocupan en absolutamente por nadie más, solamente que por ellos mismos. No se preocupan por saber si tu hermano está bien o no está bien, si está pasando alguna necesidad o no esté pasando por alguna necesidad. Y el Señor me llevaba una historia en Lucas capítulo 10, en el versículo 30. ¿Lo tienes? Dice 30, dice, respondiendo Jesús, Sí. dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ahora lee en el primer versículo ¿En el versículo 30? donde dice, sí, léelo otra vez. Dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Sí. Versículo 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ahora, dice, y viéndole pasó de largo. Un sacerdote que iba pasando por el camino. Y esos son el tipo de personas que dicen, ¿sabes qué? Lo tuyo es mío. Mira, sigue leyendo. Versículo 32 dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Versículo 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Bien, en el versículo 30 vemos que fue atacado por ladrones. Amén. Estos son de los que dicen, ¿sabes qué? Lo tuyo es mío. En cuestión de que muchas veces las personas que padecen de este espíritu de egoísmo buscan a las personas por su propia conveniencia. Amén. ¿Qué quieren decir? Que buscan la manera, a ver qué puedo sacar yo. Sacar provecho. Sacar provecho, exactamente. Buscan la manera de que, bueno, ¿sabes qué? Vamos a levantar una iglesia y vamos a ver quiénes son de las cuales podemos sacar provecho o de las cuales podemos saciar de nuestra necesidad.
Y eso es algo realmente muy extraordinario. El segundo viene hablando en cuestión que dicen de los que pasó de largo. Amén. No se acercaron ni vieron. Esos son de los que dicen lo mío es mío. O sea, en cuestión de los que, si yo estoy bien, a mí no me importa los demás. Con que yo tenga que comer, con que yo tenga que vestir, con que yo me sienta a gusto, a mí no me importa si los demás no tienen, si los demás necesitan, si los demás están en problemas. Hubo una ocasión donde hubo una persona que se acercó con problemas muy fuertes en cuestión espiritualmente, y yo me recuerdo que yo le compartí a alguien más, ¿sabes qué? Vamos a levantarnos a interceder, vamos a levantarnos a orar. Y me dice esta persona, ¿sabes qué? Yo con mis problemas tengo, yo no quiero buscarlos de nadie más. Y recordemos que la palabra dice, nunca te canses de hacer el bien. Amén. Porque a su tiempo segará. Entonces muchas veces nosotros decimos, es que ¿por qué yo me voy a preocupar por alguien más si yo estoy bien? ¿O por qué yo voy a ayudar a alguien más? Quizás esa persona se lo buscó. O quizás esa persona está así por su necedad. No importa la razón por la cual esté en esa necesidad o esa aflicción. Es nuestra responsabilidad estar ahí intercediendo, estar ahí orando, estar ahí extendiendo la mano. Porque si vemos el Señor Jesucristo todo el tiempo, como esta persona estuvo haciendo de misericordia. Ahora, el pastor Antonio compartía algo muy extraordinario, que dice, misericordia no es simplemente ir y darle de comer a los pobres, o no es simplemente levantar, podemos decir, casas hogares, o hacer el bien. No, hacer misericordia es agarrar a aquel que está perdido, limpiarlo, prepararlo, restaurarlo, estar ahí con él, estarlo ahí enseñando. Eso es hacer misericordia de las personas. ¿En cuántas iglesias están haciendo misericordia en este tiempo? ¿En cuántas iglesias? Y mira que hacer misericordia cuesta, porque si dice ahí, dice que lo llevó ¿a dónde? Dice, lo llevó al mesón y cuidó de él. Versículo 35 dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Wow, o sea, una persona que ni siquiera conocía, que se encontró en el camino, tuvo que dar de lo suyo para que le pudieran atender. Yo pienso que ese debe haber sido, estos son los siervos de Dios que necesitamos en este tiempo. Amén. Que den de lo que tienen para atender a aquel al cual van a hacerle misericordia. Y no dar de lo que le sobre, mi hermano, sino dar de lo que usted tiene. Y con dar yo no me estoy hablando en cuestión de que dé monetariamente. Amén. Sino que para hacer misericordia necesita sacrificio, necesita tiempo, necesita esfuerzo. ¿Por qué? Porque muchas veces el hacer misericordia, usted tiene que estar con esa persona, cuidándolo, curando sus heridas, hablándole, ministrándole. Muchas cosas, Ricardo. ¿Cuántas personas no han venido aquí buscando misericordia de Dios? Y tenemos que andar detrás de ellos. ¿Sabes qué? Ver que vaya por el camino de Dios. Amén. Ver que se vaya encaminando diligentemente. Ver que no se esté desviando. Y si se desvía y si se ensucia, traerlo de vuelta y volverlo a lavar. No es cualquier cosa. Y la iglesia en este tiempo se está olvidando de hacer misericordia, mi hermano. No es simplemente que usted le dé a los pobres. No es simplemente que usted alimente al que no tiene o que esté con la viuda, no, es de que usted tome a aquel que realmente quiere empezar a caminar en el camino, lo limpie, lo lave, lo disipule y ponerlo de vuelta en el camino y ver que siga esos pasos. ¿Tú qué puedes decir en cuanto a ello, Ricardo? Pues es algo muy importante, creo yo, en estos días, en estos tiempos, porque como tú lo dices, o sea, en la iglesia cristiana, no solamente afuera, dentro de la iglesia cristiana se necesita de misericordia, se necesita de amor por el prójimo en realidad, matar nuestro propio yo, dejar de buscar nuestro propio bien, porque como decías, hemos ido a varios lugares donde hemos estado en varias iglesias y yo muchas veces me tengo que aguantar el no llorar porque en realidad estás viendo a la gente que tiene tanta necesidad. Y ves la desesperación de la gente por querer hacer algo, recibir algo de parte de Dios. Y mucha gente a veces me ha preguntado, oye, ¿cuánto te pagan por servirle a Dios? Y eso es algo que yo muchas veces le he dicho a la gente. Yo no hago esto por dinero, yo no hago esto por recibir algo de alguien, sino porque ver a la gente realmente que tú le puedes ayudar, que tú le puedes servir a los demás y ver que Dios restaura sus corazones, porque no voy a decir que es uno quien los restaura. No. Dios hace la obra en sus vidas,
Para mí ese es mi pago, ver que la gente es libre, ver que la gente tiene gozo, que la gente se siente en la paz del Señor. Muchas veces es lo único que la gente pide, porque si sabes que tengo un problema, me siento mal, estoy en angustia, estoy en tristeza, y en realidad lo único que buscan es estar en paz con Dios, estar bien en los caminos del Señor. Y una vez que uno conoce la verdad, uno conoce la respuesta, el camino que es Jesucristo, yo creo que es un pecado no hacer el bien, como dice la palabra. Dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado, le es pecado. Entonces, si uno sabe en realidad cuál es el camino, cuál es la verdad, no lo muestras, entonces ahí tú estás pecando, porque no estás haciendo por los demás, sino que muchas veces disfrazamos nuestro servicio a Dios, como le decía ahorita, a decir, ¿sabes qué? Yo estoy sirviendo a Dios, pero en realidad es un egoísmo. Y como ahorita tú comentabas, hay muchas personas, muchos padres que dicen, ¿sabes qué? Mi hijo va a hacer esto y esto. Y en la iglesia también se hace, porque hay pastores que dicen, ¿sabes qué? Mi hijo, mi hija va a estar en la alabanza. Y la persona, Dios no tiene un llamado con su hijo en la alabanza. Y sabes que tú vas a ser pastor después de mí. Dios no tiene tal vez un llamado de pastor para el hijo del pastor, pero simplemente porque el padre lo quiere y dice, busca su deseo en su corazón. Dice, tú, mi hijo, vas a levantarte como un pastor. Tú te vas a levantar como pastor de jóvenes o como líder o salmista, y te quedas pensando, ¿es en realidad esa la voluntad de Dios, el deseo del corazón del Señor? Meditemos por un momento, y yo también le invito a mi hermano a que medite. Yo creo que en todo nuestro caminar en la vida nos vamos a encontrar con personas que tienen necesidad. Amén. Quizás tú no puedes hacer un gran cambio en la humanidad, pero ¿por qué no empezar por hacerlo? Practicar la misericordia con los que están a nuestro alrededor. Amén. Quizás hay familias que aún faltan de que conozcan del Señor, y nosotros por vergüenza nos callamos. O nosotros porque nos creamos nuestra historia de que no me va a escuchar o no va a querer, cerramos nuestra boca. Hubo una ocasión donde el Señor me envió a compartirle a alguien. Y yo tenía 13 años. 13 años cuando me envió a compartirle a una persona. Y yo me quedé, bueno, Señor, es que esta persona es católica y no, ¿quién me va a escuchar a mí? ¿Qué me va a oír a mí decir? O yo no sé mucho en cuestión de la palabra. Y me dijo, tú solamente ve y compártele. Si hace la persona no te quiere escuchar, tan siquiera la palabra va a quedar guardada en ella. Y cuando tenga una necesidad, se va a acordar y va a venir a ti. ¿Cuál fue mi sorpresa al saber que al pasar los años esta persona es cristiana? Y se congrega en una iglesia. Y digo yo, wow, qué tremendo, porque usted puede ser el cambio, mi hermano, mi hermana, para una persona que necesite de la misericordia del Padre. Y cuando nosotros no lo queremos dar, no queremos ponernos a su servicio, estamos siendo egoístas. Ahora, siempre, como leímos el viernes, tú leías en cuestión de lo que Pablo decía, busca, haz las cosas como para el bien de otros. Amén. Siempre lo que usted haga, espere que otros sean bendecidos. No busque para ser bendecido usted. Dios se encarga de bendecirlo. Lo que yo trato de decirle, mi hermano, es que usted se ponga al servicio de los demás, se ponga a disposición de los demás a lo que necesiten, y el Señor se encarga de lo que usted necesita. Y eso es algo bien tremendo, Ricardo. ¿Cuánta necesidad no hay en el mundo en este tiempo? Y no hacemos absolutamente nada. No hacemos absolutamente nada. En la ciudad de donde yo provengo, ahorita hay un caos tremendo. Un espíritu de muerte a todo lo que da. Y usted puede ver a los niños de 12, 10 años con armas. Y es una tristeza ver que no hay nadie que se les acerque y que le diga, ¿sabes qué? Cristo tiene un plan para ti. Amén. Tu destino no es morir. Tu destino es que tú le sirvas a Dios como un pastor. Tu destino es de que tú le sirvas al Señor como un profeta. No hay nadie que se acerque por temor. La iglesia en este tiempo vive atemorizada y solamente se levantan en intercesión, pero es algo realmente triste y muy duro ver cómo la juventud en este tiempo se está perdiendo. Y yo en esa ocasión, cuando iba pasando por una calle, iba una persona conmigo y estaba un pequeñito, el niño se tambaleaba. Tambaleaba para nosotros es de que no tenía un balance por el arma que llevaba tan pesada, no podía ni siquiera cargarla. Y le digo yo a esta persona, wow, qué tremendo lo que está pasando. No es el destino de ese niño que esté ahí. No es la voluntad del Padre que ese niño esté infiltrado en ello.
Y me dice esta persona, pues allá ellos, con que no sean uno de nosotros está bien. Y yo me quedé, ¿perdón? Es que lo que está pasando en nuestra ciudad tiene que ver con nosotros. Porque el Señor nos ha puesto como intercesores. El Señor nos ha puesto ahí para estar orando, para estar ayunando, para estar desatando, para estar declarando que venga el cambio. Claro que es nuestra responsabilidad. Y es su responsabilidad como líder estar intercediendo primeramente por los de su congregación y después por el lugar en el que el Señor lo ha puesto. Estar desatando un cambio. Y muchas personas se resignan a que la situación va a vivir así. ¿Por qué? Porque hay un egoísmo en ellos. De que dicen, mientras yo esté bien, allá que se maten los demás. Y eso no es así, mi hermano. Nosotros tenemos que hacer misericordia para con nuestro prójimo. Y muchas veces decimos, es que yo también estoy pasando por necesidad. Y yo también estoy pasando por aflicción. Y no importa. No importa, aunque estemos pasando por necesidad y por aflicción, si nosotros podemos hacer el bien para alguien, hay que hacerlo. Mira, yo quiero que veas en Lucas, capítulo 17, versículo 17. Yo sé que el tema del día de hoy quizás para muchos no sea de su agrado, pero yo creo que necesitamos ser conciencia en cuanto a ello. ¿Lo tienes? Dice, respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, muchas veces, ¿a cuántos de nosotros el Señor nos ha hecho un milagro? Amén. ¿A cuántos? Yo creo que la mayoría. A la mayoría de nosotros el Señor nos ha hecho un milagro. Yo creo que con solo el despertar el día de hoy es un milagro. Exactamente, solamente con el hecho de abrir los ojos es un milagro, una oportunidad más que el Señor nos da. Y muchas veces cuando el Señor hace el milagro nosotros nos vamos. En lugar de ir a compartir a los demás de que, ¿sabes qué? Yo soy un testimonio vivo de que Dios aún en este tiempo habla. Amén. De que el Señor aún en este tiempo hace milagros. De que aún el Señor en este tiempo restaura. ¿Por qué? Porque lo que el Señor hace en nuestra vida tiene que ser de testimonio para los demás. Lo que el Señor hace para nuestra vida, nosotros tenemos que pregonarlo. ¿Tú qué puedes decir en cuanto a ello, Ricardo? Pues es muy importante, muy interesante, porque como dice la mayoría de la gente, estamos acostumbrados a recibir algo y lo que nos hace falta en realidad es ser agradecidos con Dios. ¿Sabes qué? Señor, yo voy a hacer por ti, voy a hacer por los demás. Y yo creo que lo que nos hace falta en estos tiempos es en realidad la misericordia espiritual, como lo decía el apóstol Antonio Zuno. Yo creo también que es muy necesario la misericordia en cuestión de ayudar a los demás económicamente, ayudar a los demás en cuestión de una oración por ellos. Pero en realidad hacer misericordia espiritualmente hablando implica vendar a la persona, tomar a la persona, caminar a la persona, encargarte de alguien hasta que esté totalmente recuperado espiritualmente en su corazón, trayéndole libertad espiritual, enseñándole en el camino de la verdad, instruyéndolo. Y yo creo que después de eso, esa persona, lo que tú siembres en aquella persona, esa persona lo va a ir a sembrar en alguien más. Dijo una persona, y algo muy sabio, dijo, tal vez no podamos levantar un bosque nosotros mismos, pero teniendo la semilla no podemos quedarnos con ella en la mano. Amén, así es. Tenemos que hacer algo por los demás. Mira, yo quiero que veamos en Lucas 17:7 dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Mira, este siervo después de que aró, después de que anduvo con el ganado, cuando llega su señor no le dice, ¿sabes qué? Siéntate y come. No, le dice, ¿sabes qué? Sírvame, dame de comer, primero como, bebo yo y luego bebes tú. Y a pesar aún de así, es lo que yo le digo, muchos de nosotros podemos tener aflicción, podemos también estar pasando por necesidad, pero eso no nos impide el poder servir a los demás. Eso no nos impide el poder decir a alguien más, ¿sabes qué? Una palabra de aliento, una oración.
tan siquiera. Porque muchas veces en ocasiones vemos que las personas pasan por necesidad y ni siquiera oramos. Ni siquiera decimos, ¿sabes qué? ¿Me permite orar por usted? ¿En qué puedo servirte? ¿En qué puedo ayudarte? Y dice, por cuanto lo que debimos de ser, somos siervos inútiles. ¿Cuándo dejamos de ser unos siervos inútiles? Cuando hacemos más de lo que nos ordene. Amén. Un ejemplo, si a nosotros nos dicen, Ricardo, Nidia, a las 5 de la mañana, ¿sabes qué? Vamos a estar nosotros a las 4. Si a nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Nada más compártele a esta persona, ¿sabes qué? Si tú tienes la oportunidad, comparte a alguien más. Dar la milla extra por nuestros hermanos. Dar la milla extra por nuestro prójimo. Caminar más de lo que ellos puedan caminar. Y ¿sabes qué? Si tu prójimo se cae, échatelo en la espalda y camina con él. Ahorita en este tiempo el prójimo está tirado y todos le pasan por encima. Y le pasan por encima. Y no hay quien se detenga a echárselo en la espalda, a llevarlo a su casa, a curarle sus heridas, a vendarlo, a restaurarlo, a pagar tan siquiera porque alguien más lo cuide. Amén. En este tiempo ya nos está viendo. En este tiempo ya nos está viendo. Y recordemos que el Señor dijo una cosa, misericordia quiero, Amén. no sacrificio. El Señor quiere que hagamos misericordia para con nuestros prójimos. El Señor quiere que hagamos misericordia para con nuestros hermanos. Y yo le digo, mi hermano, vamos a hacer conciencia en cuanto a ello. Si el Señor una vez hizo misericordia con nosotros, nosotros vamos a hacerlo por los demás. A estar ahí intercediendo con ellos, a estar apoyándolos, a estar restaurándolos. ¿Sabes qué? De que si la persona está en luto, tú ve y quítale esas vestiduras de luto y decreta el gozo sobre su vida, decreta la victoria, decreta la paz, decreta lo que ha de venir para su vida. Estar ahí juntamente con ellos, intercediendo. La mayoría del tiempo el Señor lo que hacía era misericordia por su pueblo. Pero ahorita habemos tantas personas que estamos envueltas en nuestros afanes, en nuestra vida. Y como muchos dicen, es que ¿sabes qué? Suficiente tengo con lo mío. Que los demás se arreglen como ellos puedan. Amén. Que los demás le hagan y se salven, como dicen comúnmente, con la oración que se sepan. Y no es así, mi hermano. Así que yo le voy a invitar en este día a que al terminar el programa usted se una con nosotros y vamos a decretar que el Señor va a obrar con poder y vamos a hacer misericordia a los que están a nuestro alrededor. Amén. Vamos a orar y a través de la misericordia que usted haga, el Señor también va a bendecir su vida con gran poder. El Señor va a bendecir su vida con poder porque dice que a aquel que da, el Señor le agrega más. Amén. Al que da, el Señor le agrega más y eso es algo bien tremendo. Yo creo que el hacer misericordia trae bendición, ¿es así, Ricardo? Amén. Es algo muy tremendo porque el que no dice la palabra que hay personas que retienen lo que tienen y dice aún se les está siendo quitado porque el mismo egoísmo no les permite el dar a los demás, el no ser una persona bondadosa. Y una persona vemos que cuando en realidad empieza a sembrar a los demás, no solamente estoy hablando económicamente, sino que Dios bendice espiritualmente y bendice en el corazón de la persona, porque vemos que la gente es transformada por el amor del Señor. Algo que a mí me ha impactado bastante en mi vida es el apóstol Norman Parrish, porque yo a él lo he visto, que la gente puede estar comiendo, puede estar sentada, y él se levanta y empieza a servirle a los demás. Y hay gente que yo he escuchado que le decían, oiga, ¿sabe qué? Usted es el apóstol, usted vino aquí a que uno le sirviera. Y él decía, ¿y eso qué? O sea, yo estoy aquí para servir a los demás. Y eso a mí se me grabó mucho en mi corazón porque hay gente que en realidad a veces no entendemos que estamos siendo egoístas. Y vemos, ¿sabes qué? Pues es que yo soy un siervo de Dios. Yo no tengo que servir a los demás. Yo estoy aquí para que me sirvan. Y eso especialmente yo le he tenido en mi corazón cuando servimos a otros lugares. Hay gente que dice, no, yo quiero servirte. Yo también estoy para servir. Yo también salgo para servir. Digo, no voy porque yo soy el súper ungido del Señor. No estoy haciendo un trabajo porque yo me crea que soy alguien que en realidad no soy. Yo solamente soy un instrumento para que Dios haga algo. Y muchas veces, aún en las iglesias, los ministros buscan milagros, buscan señales, pero ¿con qué fin lo estamos haciendo? ¿Con qué fin en realidad estamos tratando de servir al Señor, por así decirlo? Porque hay gente que, ¿sabes qué? Yo quiero que Dios haga milagros a través de mi vida, pero en realidad si tú quieres servir al Señor, busca sanar el corazón de las personas,
busca traer la restauración de las personas, encargarte de estar orando por aquella persona y Dios hace el milagro. Si aquella persona necesita un milagro en cuestión de enfermedad, necesita recibir sanidad en su cuerpo, tú estás orando por esa persona, te encargas de ministrarla, sanar su corazón. Aún a veces Dios me ha tocado que se sana la persona físicamente, sin que uno esté orando y declarando el milagro, pero Dios lo hace porque conoce nuestra necesidad. Amén, así es. Y bueno, mi hermano, una vez más, haga misericordia al que está a su alrededor. Amén. Y nunca se canse de hacer el bien, porque si usted sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado, como decías hace un momento, Ricardo. Amén. Nunca se desilusione de las almas, nunca se desilusione de las personas, porque muchas veces ha habido también en ocasiones donde dice, es que yo ayudé a alguien y me pagó mal, y ahora por eso no quiero ayudar. No hay que ser así, no hay que cerrarnos en cuanto a ello. ¿Sabes qué? Si tú puedes hacer el bien con tu tiempo, con tus oraciones, con tus consejos, hazlo y ahí el Señor te va a bendecir. Y bueno, hemos llegado al tiempo de Dios y yo sé que el Señor va a hacer cosas poderosas en este día. Y Ricardo, si el Señor tiene algo que hablar, aquí estamos todos. Así es. Ahorita el Señor me está dando una palabra para Leonor Machuca del área de Hermosillo. Y me dice el Señor, dice, ciertamente es tiempo de que te levantes y empieces a servir a los demás. Me dice, Señor, por mucho tiempo tú has estado pidiendo el servir en mi casa, dice el Señor, pero es tiempo de que ciertamente vosotros te levantes, dice el Señor, y te pongas sumisa bajo la mano de vuestro pastor, porque ciertamente es tiempo de que te levantes en servicio, dice el Señor, en mi casa, y empieces a declarar, dice el Señor, los brazos de vuestros pastores fortalecidos, y de esta manera, dice el Señor, es la manera la cual yo quiero que tú me sirvas, y ciertamente por ello yo voy a bendecir tu vida y toda tu casa. ¿Cuál es el nombre? Leonor Machuca. Leonor Machuca, ahí está la palabra. Si está viendo el caso en este momento, si está conectada, les voy a decir, usted puede comunicarse al Facebook de Cristocentro McAllen o al Facebook de Eduardo Pérez y dar testimonio de que la palabra le ha llegado. También ahorita el Señor me está dando una palabra para Romina Sotelo López en el área de Veracruz, me dice el Señor. Ciertamente yo te he escogido para levantar un ministerio, dice el Señor, de misericordia sobre vosotros. Pero el enemigo ha tratado de sacarte de enfoque. Y en este tiempo, dice el Señor, yo voy a declarar que la pasión y el amor por las almas va a volver hacia vosotros. Porque ciertamente, dice el Señor, en el lugar en el cual tú estás no es el lugar que yo tengo para ti. Por lo tanto te digo, mantente en oración, dobla rodilla delante de mí, para que yo te muestre mi voluntad y te lleve al lugar exacto, dice el Señor, donde tú vas a dar fruto. Porque ciertamente de donde saliste, ahí eras donde pertenecías. Amén. Ahorita hay una palabra que el Señor me está dando para Nidia González González, de la Ciudad de México. Y me dice, Señor, dice, ciertamente, por mucho tiempo, el enemigo, dice el Señor, ha tomado ventaja de vuestra situación. Y ciertamente ha venido a robar, dice el Señor, y a tratar de destruir vuestra vida. Pero yo te digo, dice el Señor, es tiempo de restitución, es tiempo de restauración sobre vuestra vida. Y yo te digo, dice el Señor, antes de que termine este año, yo voy a restituir, dice el Señor, todo lo que el enemigo había venido a robar. Y ciertamente yo te voy a bendecir, porque en tus manos voy a otorgar negocios, dice el Señor. Y ciertamente, como vosotros lo prometisteis, de esta manera, dice el Señor, yo te voy a levantar para que vosotros levantes a los demás. Wow, qué tremendo, el tiempo de restitución para tu vida. Yo me había emocionado, yo decía, aquí está el Señor. Nidia, recibe la palabra y ponla por obra en tu vida, créela, atesórala en tu espíritu, en tu corazón, y vas a ver la mano de Dios fluir con gran poder. También ahorita el Señor me está dando una palabra para Luis Espinosa, me dice el Señor, en el área de Chile. Y me dice el Señor, ciertamente, varón, si ha llegado el tiempo en el cual la venda sea removida sobre vosotros. Decreto, dice el Señor, que tú llegarás a ser un varón en el cual mi palabra se cumplirá al 100% sobre vuestra vida. Ciertamente, dice el Señor, tus oídos se abrirán y escucharán la palabra de lo alto. Y eso va a traer una transformación sobre tu vida, porque dejarás al viejo hombre atrás, dice el Señor, y serás formado, dice el Señor, una vez más, en el poder de mi espíritu. Y ciertamente a través de ti, dice el Señor, cuando impongas manos, milagros ocurrirán.
Pero el enemigo ha querido venir a bloquear ese llamado que yo tengo para contigo. Pero en este tiempo, dice el Señor, por la intercesión de alguien más, yo te levantaré con poder y ciertamente mi perfecta voluntad se cumplirá sobre vosotros. Así es. Ahorita hay una palabra que el Señor me está dando para Anthony Rowe del estado de Nuevo México. Y me dice el Señor, dice, ciertamente al momento que se te otorga esta palabra, dice el Señor, yo voy a activar vuestro espíritu a otro nivel. Y ciertamente, dice el Señor, estos son tiempos donde yo te voy a levantar como un misionero, dice el Señor. Y yo te voy a llevar a Sudamérica, dice el Señor, con un propósito. De que empieces a evangelizar, dice el Señor, y a discipular a las personas a las cuales tú estás destinado, dice el Señor, a levantar. Porque vosotros, dice el Señor, os habéis dispuesto en vuestro corazón el levantar a personas en el área de Sudamérica, financieramente, dice el Señor, y económicamente. Dice, pero ciertamente lo que yo te voy a pedir es que restaures espiritualmente, dice el Señor, y vuestro propósito es de levantar, dice el Señor, misiones en aquel lugar. Sudamérica te está esperando, mi hermano, así que toma la palabra y ponla por obra. Amén. También ahorita el Señor me está dando una palabra para Javier Castro en el área de Argentina. Me dice el Señor, en Río Gallegos. Y yo te digo que ciertamente la bendición se ha desatado sobre ti y sobre toda tu casa, dice el Señor. Yo sé, dice el Señor, cuál es la necesidad, y yo te digo, dalo por hecho, porque milagros financieros empezarán a ocurrir de una manera poderosa, me dice el Señor, sobre vuestra vida y sobre la vida de vuestra familia. Los tuyos son una casa de escogidos, dice el Señor, por lo tanto no tendrán falta de ningún bien. Y todos los días a partir de ahora, dice el Señor, será de gozo, será de paz, por cuanto la misericordia del Padre estará sobre vuestra casa. Ahorita el Señor me está dando una palabra para Rosa Gómez del área de la Ciudad de México. Y me dice el Señor, dice, ciertamente es tiempo de que guardes la paz y tengas paz, dice el Señor. Yo conozco vuestra situación y cómo el enemigo se ha levantado, dice el Señor, a tratar de infundir temor en vuestra vida, dice el Señor. Pero yo te digo, dice el Señor, guarda la paz, porque mi espíritu te guarda. Y ciertamente, dice el Señor, yo te digo que yo voy a confundir a aquellas personas que se han tratado de levantar en contra de vosotros y de vuestra familia, dice el Señor. Y ciertamente aquellas amenazas, dice el Señor, que se habían levantado en contra de vuestra vida, ciertamente yo voy a poner un fin. Yo te digo, guarda la paz, porque yo cuido de vosotros, dice el Señor, y mi bendición empieza a manifestarse sobre vuestra vida. Amén. También ahorita el Señor me está dando una palabra para Ana Aros, me dice el Señor. Dice, y ciertamente ella hará equipo con Rosa Aros, dice el Señor, en el área de Chile. Y me dice el Señor, las dos van a ser conquistadas por mi espíritu de una manera poderosa. Y mi presencia va a fluir sobre vuestra vida. Y a vosotros, Rosa, dice el Señor, yo te digo que bendeciré vuestra relación. Porque es mi propósito, dice el Señor, que vosotros dos me lleguen a servir. Por lo tanto, simplemente anuncio que viene un nuevo comienzo para vosotros, donde vuestro espíritu, dice el Señor, se pondrá a mi servicio. Y ciertamente, dice el Señor, lo que ustedes creyeron que nunca harían, eso harán. Porque ciertamente, dice el Señor, así lo tenía predestinado y así se hará. No. También ahorita el Señor me está dando una palabra para Hugo Barroso Ramírez en el área de Brasil. Y me dice el Señor, ciertamente yo voy a decretar en este momento que el milagro venga sobre vuestros huesos, me dice el Señor. Ya no más va a haber debilidad, sino que ciertamente va a venir la fortaleza sobre vuestros huesos, dice el Señor, y no serán considerados más huesos de cristal. Porque la fortaleza vendrá y el milagro, dice el Señor, será implantado sobre vosotros en este momento. Ciertamente, dice el Señor, tú vas a poder llevar una vida normal y vas a testificar de lo que yo he hecho contigo. Y a causa de ti, dice el Señor, muchos vendrán al conocimiento de mi palabra y muchos serán preparados por vuestra mano. Así que yo te digo en este momento, haz lo que no podías hacer, dice el Señor, porque ninguna fractura más en vuestros huesos habrá. Wow, esa palabra realmente estuvo tremendo. Quizás esta persona tenía alguna enfermedad en sus huesos. Tenía, porque ya no, a lo que el Señor acaba de hablar. Y yo le digo, mi hermano, Dios es solamente esto el inicio de lo que Él tiene preparado para sus vidas. El Señor va a seguir hablando mucho más y mucho más y mucho más. Yo no me canso realmente de estar escuchando la voz del Señor. Y yo dije la vez pasada, aún me puede estar hablando lo mismo. Yo quiero estar ahí escuchándolo. Amén. Yo quiero estar ahí atenta de cuáles son sus planes que Él tiene para mí.
de cuáles son los planes que Él tiene para su pueblo, de cuáles son las estrategias que Él da. Yo creo que en este tiempo el Señor va a hacer cosas extraordinarias. Y si usted está pasando por alguna necesidad, si usted está pasando por una aflicción, yo le digo, mi hermano, no pierda su fe, no se desanime. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo de la victoria para usted y para toda su casa. Yo así lo creo, Ricardo. Amén, así es. Yo creo que estos son tiempos donde el Espíritu Santo va a hacer un cambio muy fuerte. Y en cuestión de la palabra que compartías el día de hoy, yo creo que el Espíritu Santo el día de hoy va a ser algo muy tremendo, porque yo sé que esta palabra va a bendecir la vida de muchas personas, y yo creo que si usted se identifica con esta palabra, yo le voy a pedir que la ponga por obra, que empiece a practicar la misericordia en el sentido espiritual, y dejemos atrás el egoísmo, y me cuento yo entre eso, porque nadie estamos perfectos en cuestión de decir, sabes que yo estoy completamente limpio en esa área, pero tenemos que llegar a la perfección. Así es. Y mire, mi hermano, que cuesta. ¿Por qué? Porque el servir a los demás tienes que sacrificar tu yo. Amén. Y la palabra lo dice, para poder vivir tienes que morir. Y eso es algo realmente extraordinario. Si nosotros queremos vivir en la perfecta voluntad del Señor, yo creo que primeramente tenemos que morir nosotros. Yo una vez estaba meditando en cuanto a ello, y yo estaba presentando sueños que tengo delante de Dios. Los estaba presentando, y fue algo así como de que, bueno, yo estoy presentando mis sueños delante de Dios, y nunca me había detenido a considerar cuáles son los sueños que Dios tiene para mí. Amén. O cuál es el plan que Él tiene para mí. Y eso es algo realmente extraordinario. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú mueres a ti mismo, en el momento en que tú crucificas tu carne, ahora vas a vivir conforme el Señor te indique y conforme el Señor te marque. Y muchas veces nosotros decimos, no, es que yo me quiero ir por aquí, o yo lo quiero ser así. Y no, yo creo que cuando uno se somete a la perfecta voluntad de Dios es para bendición. Amén. Yo creo que si queremos servirle en realidad al Señor, tenemos que hacerlo en la manera en la que Él nos está ordenando, porque muchas veces decimos, y yo he escuchado a muchas personas que dicen, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero servirte, pero yo quiero servirte aquí, de esta forma, de esta manera, y a veces hay personas que dicen, quiero ganar tanto. Y es donde me quedo, o sea, tenemos que en realidad poner nuestra vida delante del Señor, pero decir, Señor, aquí estoy, úsame como tú quieras, cuando tú quieras, en el área que tú quieras, la manera que el Espíritu Santo lo indique. Y yo creo que de esa forma, yo creo que nosotros somos más que bendecidos. Así es, en la obediencia está la bendición. Amén. Y yo le invito una vez más, mi hermano, nos gustaría saber de usted, estas palabras que se acaban de otorgar, no sé si ahorita me podrían dar el cuaderno para repetirlos, nos gustaría que hagan llegar esa palabra si usted conoce a esas personas, o si usted es alguna de ellas, que usted testifique de lo que el Señor ha hecho, de lo que el Señor le ha hablado. ¿Por qué? Porque ahí estamos dando testimonio realmente, pregonando lo que el Señor está haciendo con nuestra vida. Y vamos a ver los nombres que el Señor otorgó en este momento. Esté muy atento, lo vamos a volver a repetir una vez más. Leonor Machuca de Hermosillo, Romina Sotelo López de Veracruz, Nidia González González de Ciudad de México, Luis Espinosa de Chile, Anthony Rowe del estado de Nuevo México, Javier Castro de Argentina en Río Gallegos, Rosa Gómez de Ciudad de México, Ana Aros y Rosa Aros de Chile, Hugo Barroso Ramírez en Brasil. Este último nombre a mí me impactó realmente la palabra que le dio. Yo todavía me quedo así como en shock de que, wow, imagínate el cambio que va a hacer para su vida a partir de ahora, Ricardo. Amén. A lo que el Señor le decía como que no podía hacer muchas cosas porque sus huesos se quebraban. Pero ahora imagínate que esta persona, no sé si sea un niño, si sea un adulto, si sea ya una persona de edad, pero imagínate que pueda caminar normalmente, que pueda moverse sin tener temor alguno de que pueda haber una lesión sobre sus huesos. Eso es algo realmente extraordinario y con lo cual yo me gozo. Amén. Al ver de cuán bueno es el Señor para con sus hijos, cuán bueno es el Señor para con su pueblo. Y bueno, la palabra lo dice, la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. No tiene fin. Y nosotros tenemos que ser imitadores del Señor Jesucristo. Imitadores de cómo Él caminaba sobre esta tierra. En este tiempo nosotros queremos imitar, pero la cuestión humanística, la cuestión de hombres, y por qué no nos ponemos por un momento a meditar y pensar, bueno, vamos a vivir como el Señor Jesucristo vivió en esta tierra. Vamos a conducirnos como Él se condujo en esta tierra, haciendo misericordia para los que están a nuestro alrededor.
Yo digo, ¿cómo ha de estar esta persona en este momento si escuchó la palabra o cuando se la hagan llegar, al saber que ya no va a vivir más en alguna angustia, en aflicción? Porque yo creo que esto no es nada fácil. Y realmente eso es lo que para mí es un gozo. Para mí es un gozo ver cómo el Señor en este tiempo aún está haciendo milagros. Y cuando yo escucho personas que dicen, ¿sabes qué? Es que Dios ya no habla. O es que ya los milagros son muy escasos. No, los milagros están día con día. El problema es que nosotros nos alejamos de lo sobrenatural que Dios está haciendo. Amén. Yo sé que tú estás de acuerdo en lo que yo estoy hablando, Ricardo. Claro que sí, porque hay mucha gente que a veces no tiene la fe necesaria y han sido criados de una forma muy cerrada, por así decirlo, en cuestión de sus religiones, sus creencias. Y dicen, ¿sabes qué? Dios ya no habla. Y a mí me ha tocado que he perdido amistades por cuestión, cuando se han dado cuenta del ministerio que tengo, Sí. en el cual sirvo al Señor. He perdido muchas amistades porque dicen, oye, ¿sabes qué? Dios no habla, o sea, yo no creo en lo que tú estás diciendo. Y, ok, perfecto, si tú no quieres creer, está bien. Pero, ¿cómo me vas a negar? O sea, ¿cómo me vas a venir a mí a decir que Dios no hace un milagro, que Dios no habla, cuando la palabra que se está otorgando es algo tan exacto, algo que la persona muchas veces dice, ¿sabes qué? Esto nadie lo sabía, esto... Y mucha gente dice de que lo sacaron de Facebook. Ok, está bien. Mucha gente dice, si lo quiere sacar del Facebook o si quiere pensar que lo sacamos de Facebook, está bien. Pero algo que yo me quedo pensando, ¿cómo vas a usted explicar cuáles son el pensamiento, la intención del corazón de aquella persona por lo cual está pasando emocionalmente, espiritualmente? Eso no lo sabe ni Facebook, no lo sabe ni su familia, no lo sabe nadie, solamente el Señor. Y yo creo que es cuestión solamente de creer el Señor lo que Él está haciendo y el plan del Señor, porque la palabra lo declara. En los últimos tiempos Él estará levantando a jóvenes profetas, los ancianos tendrán sueños. Yo creo que el mover del Espíritu Santo vemos que es real y que los planes que Dios tiene para con nuestras vidas, para con sus vidas, son cosas grandes. Amén. Y bueno, mi hermano, antes de terminar, queremos hacer una oración con usted. Amén. Yo quiero que por favor extienda sus manos hacia el monitor de la computadora, o si está por algún celular, apéguese el celular. Y yo quiero, Ricardo, que tú hagas la oración. Amén. 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 Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te agradecemos por tu palabra el día de hoy y te pedimos, Espíritu Santo, que la palabra que ha sido otorgada en este día, Señor, sea para bendición, para beneficio de nuestro espíritu, Señor, y nos pueda llevar a una elevación, Señor, en nuestro ser espiritual. Te pedimos, Señor, que por cada persona que en este instante está creyendo a cada palabra que tú estás soltando, y presentamos delante de ti, Señor, a cada hermano que se ha levantado en fe, que se ha levantado a apoyar este ministerio, Señor, y a cada persona a la cual tú has otorgado palabra profética en este día, Señor, y decretamos, Señor, y activamos cada palabra que se ha otorgado. Decretamos los milagros, Señor, aconteciendo. Decretamos las sanidades, Señor, la restauración y la bendición de tu Espíritu, Señor, sobre cada persona. En el nombre de Jesús lo declaramos, Señor. Amén. Amén. Ahí está la oración. Reciba su milagro. Testifíquenos, por favor, de lo que el Señor está haciendo sobre su vida. Y el día de mañana lo esperamos una vez más. Su programa Cubriendo con Bendición a las 2 de la tarde. Ahora sí, ya mañana seguro están aquí el pastor Eduardo, la pastora Elizabeth. Manténgase conectado, va a haber más programación en cuanto a este canal. No se pierda nada de lo que el Señor está haciendo. Amén. Y les decimos, mis hermanos, que les amamos profundamente, les bendecimos y aquí los esperamos el día de mañana. El día de hoy se despide Nidia García y Ricardo Ortiz. Muchas bendiciones. Bye, bye. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí.
estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Llueve, ven, llueve sobre mí.